Les saludamos de Ministerios Adonai, aptos para la gloria. Nuestra cita está en Éxodo 34, versículo 6, y dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este versículo nosotros miramos las cualidades que nuestro Dios Todopoderoso tiene. Nuestro tema de hoy es la gracia sustentadora. La gracia es el favor inmerecido que Dios muestra hacia los pecadores, hacia todos nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Pablo lo define como gracia abundante. Vamos a ir a Timoteo 1:14. Y dice en 1 Timoteo 1:14, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo miraba la gracia de Dios abundante, pero él la miraba porque habían situaciones que habían pasado dentro de su vida. Él en el versículo 13 refleja cómo él era antes de llegar a Cristo, cómo la misericordia, cómo la gracia de Dios lo alcanzó sin merecerlo, sin tener algún mérito, sin tener alguna cualidad. El Señor lo vio a través de la gracia. Entonces él dice en el versículo 13, dice: antes yo, habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Miramos cómo Pablo maneja ese punto tan interesante, que él, siendo un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, él venía y hacía que mucha gente se fuera en contra de la iglesia. Él mataba a los cristianos. Él sentía que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Y cuando el Señor lo alcanza en aquel momento que estuvo en Damasco, el Señor se le presentó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él empieza a ver de verdad la gracia de Dios desde ese momento, cómo el Señor lo eligió, aún él teniendo muchas cosas y haciendo cosas contrarias a la voluntad del Señor. Hoy en día, todos cristianos nos encontramos en esa misma situación. El Señor nos vio con ojos de misericordia, el Señor nos vio con piedad y nos alcanzó en su misericordia, y ahora Él nos tiene de verdad en un lugar precioso donde nosotros podemos contemplar de esa gracia. Miramos nosotros en Hechos. Yo quiero que ustedes busquen Hechos 26, 11. Vamos a ver cómo era Pablo. Y en el 26 dice, 26:11, dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Miren el extremo en el que había llegado Pablo. Él reconocía la abundante gracia de Dios sobre su vida, porque él dice que aún él llegaba a los lugares y entraba a las casas, casa por casa, dice, y sacaba a las mujeres y a los hombres arrastrados y los entregaba para que los metieran a las cárceles, a toda esa gente que era temerosa de Dios. Entonces hoy él dice: ahora yo puedo ver la gracia abundante. Pero también Juan describe la gracia como gracia sobre gracia. Y dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Podemos ver nosotros cómo Juan también vio la misericordia de Dios al ser elegido como uno de los 12 discípulos, cuando en realidad no merecíamos ni siquiera, como dijo Juan el Bautista, ni siquiera soy digno de desatarle las correas de los zapatos. Él miraba de verdad lo que el Señor era, lo grande que el Señor era.
¿Qué es exactamente la gracia? Dice, es simplemente el favor gratuito, inmerecido y no merecido que recibimos de parte de Dios. Yo quiero enfocarme en dos formas de la gracia. La gracia por elección, salvación o don. Dice, fue dada por Jesucristo en segunda de Timoteo 1:9, lo vamos a leer. Ahí nos habla de la gracia salvadora, que es la que todos estamos participando. 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miramos nosotros que la primera gracia que nosotros obtuvimos fue la gracia que nos salvó del pecado, que nos trajo la salvación. Dice en Efesios 2:8 que lo vamos a leer. Efesios 2:8. Estos versículos son claves, son base en nuestra vida cristiana. Y es bueno que uno los tenga siempre en su mente, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, oigan, sino es don de Dios, don, regalo, es un regalo que el Señor nos da, la oportunidad de participar de esa gracia salvadora. También nosotros a través de la gracia salvadora hemos sido justificados, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miramos ahí lo que habla Pablo con respecto a la justificación. Fuimos justificados y a través de esa gracia estamos firmes. Por eso es que el anhelo de Dios es que a través de que nosotros fuimos salvos, ahora sigamos firmes, sigamos perseverando en sus caminos. De verdad, no nos detengamos, porque eso nos trae una bendición hacia nuestras vidas. En el versículo 20, siempre de Romanos 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren qué bendición la que nosotros tenemos. Aunque el pecado abunde, la gracia también sobreabunda. Y Dios es tan misericordioso, por eso es que el versículo principal que leímos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios dice en Lamentaciones, por la bondad de Jehová nosotros no somos consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. ¡Qué bendición! Porque a pesar de que tú peques, porque a pesar de que tú te alejes, el Señor sigue con sus brazos abiertos esperándote, dándote esa oportunidad, ese regalo precioso. Y la segunda gracia, que es la que me fascina, porque hace poco pues yo he estado viviendo esa gracia que es la gracia habilitadora o sustentadora. A veces uno le dice al Señor, Señor, yo tengo esta petición, yo quiero que tú me sanes, Señor, yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú levantes a fulano, yo quiero que tú me des un trabajo, pero hay una gracia sustentadora. La gracia sustentadora es la que Dios permite y para que se desarrolle en la vida cristiana. Durante nosotros ejercemos nuestra vida cristiana en este mundo. ¿Por qué razón? Porque en realidad muchas veces nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Hay momentos que dice la palabra que Dios dice espera.
Hay momentos que el Señor dice, sí, aquí está tu respuesta, y hay momentos que el Señor te dice, no. Y tenemos que aprender y tenemos que entender, porque el Señor, que lo sabe todo, Él conoce por qué razón muchas veces nos detiene una respuesta que nosotros a veces nos surge y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no mandas la respuesta? Seguimos viendo nosotros en Pablo, en 2 Corintios 12, versículo 9. El versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es tan difícil, hermanos, cuando el Señor te dice, por el momento no, por el momento yo te mando mi gracia sustentadora, la que te va a mantener, la que te va a hacer esperar la respuesta. A Pablo, el Señor, él tenía un aguijón y le dice, yo ya te he rogado 3 veces que lo quites. Y el Señor viene y le dice, bástate mi gracia, porque en la debilidad tuya se va a perfeccionar mi poder. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿a través de qué? A través del Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido ese poder, esa gracia sustentadora para mantenernos y proseguir a la meta que es Cristo, para cuando Él venga, el día de su venida, nosotros podamos decir, aquí estoy presente, Señor. La verdad es que es difícil. Esta gracia es una de las mejores, porque uno empieza a aprender cuál es la voluntad de Dios. Uno empieza a darse cuenta que hay momentos que uno pierde la paciencia. Uno dice, Señor, ¿y cuándo? Señor, yo te he estado orando y tú no contestas. Señor, he estado afligida y tú no haces nada. Y el Señor te dice, está mi gracia sustentadora, está mi poder grande que te va a sustentar hasta que yo te dé la respuesta. Pero de esto yo te quiero enseñar cosas grandes. Cuando el Señor permite que esa gracia descienda sobre nuestra vida, es algo que uno experimenta tan especial, porque uno puede ver que viene la lucha, uno puede llorar, uno puede suplicar, pero siempre uno va a ver que el Señor te va a estar sustentando, que el Señor va a estar ahí en ese momento más difícil de tu vida, cuando todos te dejan, cuando todos se apartan de ti. El Señor contigo va a estar frente a frente y te va a decir, aquí estoy yo para sustentarte. Pero es necesario que estas situaciones nosotros las podamos pasar para que el día de mañana nosotros no fácilmente nos rindamos, no fácilmente dejemos las cosas de Dios, sino que podamos de verdad estar siempre presentes en la casa de Dios, permanecer en el Señor, como decía, estar firmes. Y Pablo decía, cuando él recibió esa palabra, fue tal vez muy doloroso para él el que ese aguijón no se quitara de sus ojos, pero él sabía firmemente que el Señor no lo iba a dejar. Por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en el Señor. Si tú estás en Dios y estás pasando situaciones difíciles, la gracia sustentadora es la que te va a ayudar en este momento. Y podemos decirle, Señor, de verdad necesito de esa gracia. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él venga a ayudarnos y de verdad a podernos levantar y a poder de verdad a que nosotros podamos sentir esa fuerza, ese poder. Porque Pablo en lo último decía, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes cuántos momentos difíciles hemos pasado. Tú sabes, Señor, cuántos momentos a solas hemos deseado, Señor, esa respuesta que no ha sido enviada. Pero hoy tu palabra nos dice, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor,
porque tú no nos has dejado, porque tú nos estás sustentando, porque tú nos estás sosteniendo. Gracias, Padre, porque tú estás supliendo nuestras necesidades, Señor. Padre, gracias porque tu voluntad es perfecta y agradable. Ahora, Señor, pedimos que tú vengas, Señor, a fortalecer esos corazones, Señor, que se han debilitado por cualquier situación. Sabemos que tú puedes ayudarlos, Señor, y levantarlos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.